Hola mi querido crononauta, hoy estamos en el día 105 de tu cronomeditación, es el Yux T1. Estamos iniciando a su vez no solamente una onda, la onda T, que son 13 días de las 20 ondas que hay dentro de la cronomeditación, además estamos empezando la etapa azul. Son 5 etapas dentro de la cronomeditación de 52 días cada una. Ya llevamos vividas 2 etapas, la roja y la blanca, la de iniciación y la de refinación, y ahora comenzamos la etapa azul de 52 días de refinación de la cronomeditación. ¿Qué es lo que se va a refinar? Bueno, lo que se va a refinar es el propósito con el que vos iniciaste esta cronomeditación, hasta lograr en la última etapa, que es la etapa verde, que eso se convierta en algo completamente propio a vos mismo, que se matrice en tu propia matriz de factorización de energía, que es tu propio cuerpo físico, tu alma, tu ser. En esta etapa de la transformación no podía ser de otra manera si no empezábamos con la letra T. La T representa la fuerza vital y su esencia es el instinto que le permite a la fuerza vital, desde la conciencia que comenzó a florecer en el día anterior, que es en la letra O, al llegar a la letra T, esa conciencia se convierte en instinto. Es el instinto de sobrevivencia, el instinto que hace que su poder sea la fuerza vital, ya que ese instinto de sobrevivencia para sobrevivir específicamente, pues la acción de la letra T es lo que le permite poder lograr fuerza vital. Acordate que cada Yux es el encargado de un poder específico, y para lograr ese poder tiene una acción y una esencia. La esencia es lo que tiene que llegar a ser para poder producir tal acción y conseguir determinado poder. De esa manera, el Yux logra sellar el tiempo con su sello y sostenerlo con su tono de energía, con su tono de energización. Acordate que a nivel cronocrático, cuando estamos hablando de energía, tenés que irte hacia lo más pequeño, que eso es solo una chispa vital. Entonces, esa chispa vital es factorizada su energía para hacer todas las partículas subatómicas de tu cuerpo por un Yux determinado. Entonces, el poder del Yux está relacionado con la factorización de energía de vos mismo o de lo que se esté factorizando. Por ejemplo, el día de hoy es la letra T, el tono 1. Eso me da la nomenclatura T1. Eso es el Yux 105. Y el día de hoy, la letra T y el tono 1, el Yux T1, está demarcándome la duración del día. O sea, las 24 horas que tiene el día de hoy, esa unidad de tiempo, porque un día es una unidad de tiempo, es un Yux. Todas las unidades de tiempo es un Yux. Un segundo, un día, un año, un mes. Todas esas son palabras para definir unidades de tiempo según su duración de tiempo. Pero en sí, toda unidad de tiempo es un Yux. Hay 260 Yux. Cada uno tiene una manera de proceder determinada y única. Combinados entre sí, hacen la existencia del mundo y de nosotros dentro de él. Vamos a escuchar la guía que nos diga el mandato. T1. Yo soy plasmático. Con la existencia del tiempo, unifico con el fin de sobrevivir atrayendo el instinto. Sello el almacén de la fuerza vital con el tono magnético del propósito. Me guía. Mi poder duplicado. Bueno, vamos a pasar a analizar un poquito. Yo soy plasmático. Bueno, obviamente, como ya lo sabés, a esta altura, tono 1, tono 5, tono 9, tono 13 son del tiempo. Comenzamos con el tiempo para después poder empezar a cerrar 3 packs. Cada pack es de 4 tiempos. ¿Ok? 4 por 3, 12, más el que inicia la onda es el tono 1 y ese es el que marca el propósito de lo que se va a desarrollar durante los 12 días subsiguientes. En total, 13 días de una onda.
yo soy plasmático es porque rojo con rayos blancos es lo que se está produciendo hoy. No es que la chispita tenga un color rojo, esto es solamente una ayuda visual para que vos vayas integrando los colores en función de los rayos de la vida. Los rayos de la vida o de la existencia es el rayo que se produce muy rápidamente gracias a que tu chispa vital o vos mismo como chispa vital cambias de forma muy rápidamente para hacer todas las partículas subatómicas de tu cuerpo y eso demoras exactamente un instante presente. Y un instante presente es la menor cantidad de tiempo de tu existencia, es un presente, es un aquí ahora. Si pudieses detener el aquí ahora, te vas a dar cuenta que mientras está detenido este holograma de la vida, de este instante presente, tu chispa está cambiando de forma para darte la sensación de ser el cuerpo físico de la forma en la que vos querés existir. Completada tu ubicación, que también le llamamos la órbita microcósmica de tu ser, por tu chispa vital desarrollando su factorización de energía, igualándose al arte de lo que el holograma le está diciendo de cómo se está sintiendo cada una de tus partículas subatómicas, se obtiene el rayo, que es la sensación consciente de vos mismo de existir dentro de tu cuerpo. Sos como una corriente eléctrica que muy rápidamente tenés conciencia de ser todo el cuerpo. Pero básicamente es porque sos una chispa vital, que cambia de forma muy rápidamente para hacer todas las partículas subatómicas de tu cuerpo. Ahora, entendiendo esto, vamos a entender que el yo soy plasmático es el primer rayo que sucede dentro de la onda, es el rayo del alma, le decimos nosotros porque el alma básicamente es plasma. Es plasma radial que se desarrolla desde un punto geo, que es de donde observás el mundo, de toda la composición de partículas subatómicas que vos tenés, hay un lugar específico al que le llamamos el punto geo. Tu chispa desde ahí se convierte en todas tus otras partículas. Y cuando vuelve a ser esa misma partícula en donde está el punto geo, adquirís conciencia de ser todo tu cuerpo. Por lo tanto, ese punto geo es tu punto de observación y es tu punto de gravedad. Es desde donde vos crees que estás y que existís dentro de tu cuerpo y dentro del mundo que tenés desarrollado. Con la existencia del tiempo, unifico con el fin de sobrevivir atrayendo el instinto. Bueno, el día de tono 1, como bien ya lo sabes, por las 8 ondas que ya has vivido en esta cronomeditación, es el tono en el que vas a decretar un propósito. Durante el día se va a establecer un propósito en tu psiquis, consciente o inconscientemente. En casi todo el mundo es de modo inconsciente, ya que Dios está operando de modo inconscientemente dentro de ellos sin que ellos lo sepan. Es inconsciente para la persona que está dentro del cuerpo, de que Dios existe dentro de sí mismo operando la gran obra de arte planetaria que tenés desplegada sensorialmente, que vos crees que existe fuera tuyo, pero en realidad está siendo creada dentro de tus propias sensaciones físicas. El entorno físico no existe como tal, sino es una creación de tu cuerpo físico. Y Dios es el encargado de desarrollar toda esta gran obra y además de convertirse en mí. En mí, en aquel, en ese y en todos. Dios se convierte en cada instante presente en todos los dibujitos animados que tenés alrededor tuyo. Son dibujitos animados por espíritu. En este caso, Guillermo se está animando a sí mismo con el espíritu de su propio ser. Y su propio ser fue creado con la chispa vital, igualándose a todas las partículas subatómicas de su cuerpo, utilizando el yux de nacimiento de Guillermo, que es A3. Bueno, en el mismo caso es en tu caso, y en el mismo caso es en todas las cosas que tenés alrededor. Pero como todos nosotros somos datos alojados en un alma madre que vendría a ser como un gran servidor de datos, que a su vez es el cuerpo físico del cuerpo raíz, todos nosotros, toda la creación en sí solamente somos datos y nos reproducimos alrededor tuyo solamente cuando estamos cerca tuyo.
Cuando dejamos de estar dentro del territorio de tu entorno físico, dejamos de experimentar la vida de la manera que vos la experimentás. Pero como estamos dormidos en nuestras ideas autoexistentes de creer que realmente existimos en el mundo, como datos encriptados en el alma madre, nos seguimos desarrollando instante presente tras instante presente como si realmente existiésemos en el planeta Tierra, que ni siquiera existe. Como ya te dije, el mundo es una realidad virtual. Entonces, la fuerza vital, ¿para qué la voy a implementar hoy? Y acá me dice atrayendo el instinto. Y de esa manera sello el almacén de la fuerza vital. Lo que hoy voy a hacer, siendo Dios alrededor tuyo, es sellar el almacén de la fuerza vital. También lo voy a hacer desde adentro tuyo. Voy a trabajar desde los dos polos, desde adentro y desde afuera. ¿Ok? Con el tono magnético del propósito. El tono que hace que yo hoy unifico con el fin de sobrevivir, atrayendo el instinto, es con el tono magnético del propósito. Es para establecer un propósito específico. Me guía mi propio poder duplicado. Bueno, es acordate, tono 1, 6 y 11 siempre se guían a sí mismas. Vamos a la parte del cuento maya. Bueno, para los antiguos mayas, este Yux era Yux Hun Shinkan. Bueno, Shinkak o Shinkak significa serpiente. Entonces, básicamente serpiente roja magnética. Y esta serpiente roja magnética, el día de hoy, era la figura totémica que tenían los mayas, observadores de la naturaleza, de la selva, que tenían alrededor de sí mismos. Entonces identificaron al Yux número 105 con la figura de la serpiente, principalmente al sello T, porque el sello de la letra T, como es la fuerza vital y es el instinto, ellos veían que de todo lo que tenían alrededor, en esta gran demostración de vida que tenemos alrededor en el mundo, ellos veían que la serpiente era la que más andaba en ese arquetipo psicológico, era la que era el ejemplo exacto de cómo sería ser un ser que está en pos de sobrevivir, siendo pura fuerza vital y desarrollando su instinto para poder sobrevivir, esa fuerza vital que a su vez es lo que está desarrollando en sí misma, en su energía. Además, dentro del cuento español, ser pi en T, ¿en dónde? En la T, en la letra T, ahí es donde sos pi. ¿Y qué significa ser pi? Ser pi significa serpiente, ser pi en T. Y en la letra T es ser pi. Ser pi significa espiritual. Ser pi significa que otro día es pi ritual. Lo que está haciendo es un ritual pi. ¿Cuál es el ritual pi? El ritual pi es la observación de la existencia, que haces en cada instante presente por tu chispa vital. Muy rápidamente es tu cuerpo, pero a su vez muy rápidamente hizo una observación del holograma anterior, para poder recrearse en función del holograma siguiente. Y así en cada instante presente, cada instante es un holograma, unís todos esos hologramas y obtenés la película de la vida. Por lo tanto, ser pi ente nos está diciendo perfectamente que la letra T es del ser que es pi. ¿En dónde? En la propia fuerza vital. Y eso desarrolla la existencia del ser que está desarrollado con la letra T. También ser pi ente es el ente que es ser pi. Y pi es el número de la circunferencia, es el 3,1416 infinito, o sea, decimales, y 3
es el radio multiplicado por 3 y eso te da la circunferencia, queda un pedacito que son los decimales 14, 16, infinito, que es una secuencia infinita que a nivel alma e ideas autoexistentes se utiliza para almacenar las ideas autoexistentes hasta el final de sus vidas. Básicamente todo nuevo IUX que se implemente para una forma de la existencia se va a desarrollar a partir de una observación pi de su vida, de sus sentidos y de su mente. Y en función a eso, esa nueva vida, ese nuevo ser comienza su existencia. Y todo lo que experimenta es almacenado en una secuencia digital sin fin. Y eso es la secuencia de la letra pi griega que nos está dando la fórmula matemática perfecta de una circunferencia, la medición de una circunferencia. ¿Ok? Acordate que el mundo lo tenés horizontalmente alrededor tuyo. Si querés saber dónde estamos todos nosotros, lo único que tenés que hacer es una observación pi de tu entorno. Estamos alrededor tuyo. Hasta el horizonte infinito tenés seres vivos. Arriba tenés cielo y abajo tenés tierra. Para arriba no hay vida, exceptuando algunos pajaritos que estarán volando. Y para abajo tampoco no hay mucha vida, exceptuando algunas lombrices o algún animalito que le gusta vivir debajo de la tierra. Pero casi todo lo que tenés vivo lo tenés en forma horizontal, en tu horizonte. Es tu horizonte de existencia, es tu horizonte de vida, es el mundo en donde existís. Y para poder tener una observación, lo único que tenés que hacer es girar la cabeza 360 grados o tu cuerpo 360 grados y haces vida, sentidos, mente. Ahora, estos tres tiempos de la observación suceden simultáneamente en cada holograma de la vida. Cada holograma de la vida, tiene sentido y tiene mente. Y cada uno se ocupa de una observación específica de la existencia y de una aplicación específica del ser sobre la existencia. Es pi ritual. Ser pi en T. Serpiente. ¿Ok? Así que no hay que tenerle miedo a las serpientes. Porque te podría decir que la mayor serpiente que existe dentro tuyo sos vos mismo. Porque vos sos como una serpiente que hay dentro de tu cuerpo que muy rápidamente hace ¡zoom! Va desde este puntito y vuelve a este puntito. Imagínate que mi punto G sea el dedo ahí. En realidad está dentro de la cabeza, más o menos detrás de los ojos, el punto G. Pero bueno, jugando. Imagínate que lo tengo acá, el punto G. Entonces mi chispa va desde ahí, recorre todo mi cuerpo y vuelve ahí. Eso es tan rápido lo que hace mi conciencia, tan rápido en cada instante presente, que esa es mi serpiente. Mi esencia de ser el instinto es el instinto de ser solo una chispa creando un cuerpo. Lo hago tan rápido que soy como una serpiente eléctrica que voy dentro del cuerpo electrificando el cuerpo, dándole energía, dándole electricidad. Gracias a eso obtengo la sensación de que existo. Entonces, hoy, ¿qué serpiente magnética roja? Sacale toda esa palabrería, simplemente hoy es T1. Hoy, en este Yux, es importante que en base a todas estas cosas que te dije, más todo lo que puedas imaginarte en función de sobrevivir, de la fuerza vital y de la esencia del instinto, bueno, en base a eso trata de pensar un propósito que esté relacionado con el propósito ya trascendido de la letra I, que fue la onda anterior, y de los 7 anteriores, ya que todos esos propósitos están relacionados unos con otros. Y el del día de hoy, el propósito que tenés que establecer para estos 13 días, tiene que estar de alguna manera relacionado con todo lo anterior. Aunque no lo pienses de esa manera, va a estar relacionado porque sos el mismo ser de la onda anterior. ¿Ok? Entonces, aunque el propósito que decidas hoy no tenga nada que ver con lo anterior, te puedo asegurar que tiene que ver muchísimo porque lo estás decretando vos mismo. Y vos fuiste el que experimentó todo lo anterior. Así que bueno, ¿qué más te puedo decir? A ver.
Bueno, nada, lo mismo de siempre. Utiliza la aplicación, utiliza el, la brújula para informarte, para saber sobre la onda, sobre el oráculo del día. Aprende todo el conocimiento cronocrático que puedas leyendo cada una de las secciones. Para eso vas al menú, ahí entras en las distintas secciones, lee todo lo que tengas que leer y por sobre todo lee el mandato del día de hoy cuantas veces lo necesites para recordártelo, para memorizarlo, sobre todas las palabras de los atributos del sello y el tono. Eso es lo que va a hacer que tu mente adquiera todo este conocimiento y te elabore un pensamiento propio a velocidad luz con la claridad de Dios ejecutándose dentro tuyo. De esa manera vas a poder lograr no solamente el estado de conciencia del crononauta, vas a poder lograr ser tu propio Yux, que es la mejor versión de vos mismo, y vas a poder lograr ser Dios, creador de tu propia existencia. Y cuando logres eso te morís, porque en ese momento vas a enlazar con el cielo de tu propio paraíso. O sea, vas a enlazar con la creación de tu propio paraíso. Al hacer eso, automáticamente el planeta Tierra dejas de existir, pues el planeta Tierra es para todos aquellos que estamos en una fase anterior a ser creadores de nosotros mismos. Estamos en una fase en que el creador es una conciencia colectiva común a todos que funciona de modo automático y eso es nuestro Dios. ¿Ok? El Dios en común que todos tenemos, que habita dentro nuestro y que a su vez es todas las cosas que tenemos alrededor. Pero para lograr ser ese Dios, el conocimiento cronocrático es lo más importante para que tu mente, tu psiquis, tu ser quede matrizado en este conocimiento y te permita la posibilidad de poder adquirir las cualidades de Dios, que son los 260 yux. Chau, chau, mi querido aspirante a crononauta. Seguimos mañana.